Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar cómo tenéis que hacer para que el pan os dure más tiempo. Hoy os voy a explicar cómo tenéis que hacer para que el pan os dure más tiempo. Y en este os dure más tiempo vamos a distinguir el pan fresco, vamos a distinguir el pan de molde, por ejemplo, y si queremos todavía alargar más tiempo o tener el pan a nuestra disposición también en cualquier momento. Vamos a empezar por la compra del pan, que es lo primero que tenemos que hacer y por supuesto lo que va a marcar también la diferencia en la duración que va a tener ese pan. El pan es considerado un alimento básico de la cesta de la compra, aunque realmente no es un alimento imprescindible. Podríamos decir que la cesta de la compra debería estar compuesta por alimentos imprescindibles para mejorar la salud de las personas. Y el pan realmente no es un alimento imprescindible. ¿Qué ocurre? Que es un alimento, podríamos decir, tradicional o que se consume de manera, pues siempre se ha consumido pan. De hecho, antiguamente se elaboraba en cada casa el pan y entonces, ¿qué pasa? Pues es algo que es una costumbre, un hábito. ¿Es imprescindible retirar el pan de la dieta? No, a no ser que exista pues, una condición médica que nos lo exija, que en ese caso, bueno, pues tendríamos que valorar si se puede consumir el pan, si se puede sustituir por otros derivados similares o si hay que eliminarlo completamente. Casos, os voy a poner por seguro que estáis pensando, ¿y eso cuándo pasa? Bueno, un caso podría ser las personas que tienen celiaquía, que tienen que retirar el pan que contiene gluten. ¿Se puede elaborar pan sin gluten? Sí, hay diferentes formas de prepararlo, aunque ya sabéis que no siempre da el mismo resultado. Pero bueno, algunos panes nos pueden resultar bastante apetecibles. Y otro caso sería el de aquellas personas que tienen que eliminar, por ejemplo, los cereales de la dieta, probablemente por su cantidad de hidratos de carbono. Pasaríamos, por ejemplo, a patrones alimentarios basados en la dieta paleolítica o en la dieta cetogénica, es decir, bajos en carbohidratos. Pero bueno, ya os digo que serían casos especiales. En general, los demás no tendríamos obligatoriamente que retirar el pan. Sí controlar las cantidades, que a veces nos pasamos un poco porque el pan está muy rico, es muy palatable, es decir, nos da mucha gustosidad cuando lo comemos, incluso cuando es malo, que también seguro que os ha pasado más de una vez, ya vais a ver, ahora os voy a poner los casos. Bueno, vamos a comprar el pan, vamos a ir a una buena panadería. Si es pan de masa madre, todavía mejor, porque nos va a durar mucho más tiempo. Y como estamos hablando de duración, si compramos un pan de masa madre, tenemos que saber que nos puede durar perfectamente en las mismas condiciones 2, 3 o incluso 4 días, sin que se estropee, sin que se enmohezca, sin que se reblandezca, sin que le pase nada. Prácticamente igual que cuando lo hemos hecho. Por lo tanto, es un pan que podríamos decir de larga duración natural, por su propia forma de elaboración. Pasamos a los panes, bueno, no de masa madre, pero que están elaborados de manera artesanal, es decir, se utilizan levaduras en lugar de la masa madre para elaborarlos. Tienen también una buena duración, son esos panes que cuando los compramos al día siguiente todavía, bueno, este pan está bueno, no se nos ha puesto ni duro, ni seco, ni gomoso, que vamos a ver la diferencia entre uno y otro, cuando se pone duro y seco y cuando se pone gomoso. Bueno, el pan se endurece, se reseca, sobre todo cuando tiene poca humedad y además el ambiente está más seco. Evidentemente, ese ambiente coge parte de esa humedad
del pan. Si el ambiente es muy húmedo, ese pan se quedará gomoso muy fácilmente. Por ejemplo, en localidades costeras cercanas al mar, donde la humedad relativa es muy alta, el pan casi nunca se queda seco, siempre se queda chicloso, blandito. Y eso es una cuestión, como os digo, de dónde estamos conservando el pan. En todos estos casos, que ya hemos visto, pan de masa madre, pan artesano, pan industrial, por ejemplo, ¿qué pan nos dura menos? Evidentemente el industrial, porque las técnicas de elaboración son muy rápidas, no da tiempo a formarse esa estructura que, si la mirásemos al microscopio, es como una especie de red que retiene ahí la humedad y retiene también ese aire, ¿no?, que contiene el pan. ¿Qué ocurre con esos panes industriales? Que a veces se les añade o es necesario añadirles más cantidad de gluten que la que contiene de manera natural la harina para que mantengan la estructura. Porque ya os digo, son de elaboración muy rápida, fermentaciones muy rápidas, aceleradas, y que al final, ¿qué pasa? Pues que no nos dan un pan de tanta calidad como el artesano. De hecho, os cito el tema del gluten porque actualmente hay muchas personas que dicen que el pan les sienta mal, que claro, que el pan ya no es como el de antes. Evidentemente, ese pan industrial no es como el pan de masa madre, que se sigue elaborando en algunos lugares y que se puede seguir adquiriendo. No sientan igual, digestivamente sientan muy diferente, y si no, un día, ya sabéis, hacer la prueba, que siempre, ya sabéis que os reto que cuando oigáis este tipo de cosas, las probéis en vosotros mismos. Si un día tenéis la posibilidad de ir a un mercado artesano y hay pan de masa madre, comprarlo y veréis la diferencia de olor, de sabor, de aspecto y de duración. ¿Qué hacemos para mejorar la duración? En todos los casos, no utilizar bolsas de plástico, nunca, porque eso nos va a reblandecer el pan. Es como si su propia humedad lo fuese reblandeciendo y no nos va a quedar ni crujiente ni sabroso. Y corremos el riesgo de que bolsa de plástico más humedad ambiente, ese pan coja moho con facilidad. Por lo tanto, bolsa de tela, como se hacía antiguamente, que se ponía la bolsita en la puerta para que el panadero nos dejase la barra de pan. Y nunca era de plástico, siempre de tela. Y estos, los que tengáis más años, seguro que os acordáis. Y los más jóvenes igual no lo han visto nunca, porque ya el reparto del pan a domicilio no se suele realizar con tanta frecuencia. Las famosas paneras, esas de persianilla o de cajón o con tapa, funcionan también muy bien. Lo que hacen es preservar o conservar ese pan fuera de la humedad del ambiente para evitar que se reblandezca. Por lo tanto, es una forma también de conservar el pan. El cajón también puede ser que en muchos sitios se utiliza un cajón para guardar el pan en lugar de tener una panera en la encimera, que cada vez las cocinas son más pequeñas y ya no nos caben. Bueno, así que claro, ¿no?, bolsa de tela y nunca de plástico, y si no, guardado en un recipiente más o menos hermético, que podría ser esa panera o ese cajón. Quiero alargar más el tiempo de conservación del pan, pues que está buenísimo y yo quiero que esta hogaza de masa madre me dure más tiempo, o el industrial, aunque el efecto, el resultado final no va a ser el mismo. Vale, pues si yo quiero conservar la hogaza, lo que tengo que hacer es cortarla en rebanadas y congelarla en un recipiente hermético o en una bolsa de zip, de esas que puedo extraer el máximo del aire, cerrarlas herméticas, abrirlas cuando necesito, saco las rebanadas que necesito, porque suelen ser hogazas de un tamaño considerable, saco lo que necesito, vuelvo a cerrar y mantengo en el congelador. Esas barras o hogazas de masa madre nos pueden durar fácilmente 4 o 5 meses en el congelador. Si pasamos a otros panes, esos panes que os he denominado como artesanos, pero que no son de masa madre, también nos convendría congelarlos de la misma manera, o al menos en trozos que sean de ración o de lo que consumimos habitualmente, para evitar tener que sacar toda la barra, que nos sobre, porque la conservación, una vez que hemos descongelado, ya no es igual de buena.
se endurece mucho más rápidamente el pan. Y aquí sí que se endurece, porque bueno, pues va perdiendo toda esa humedad que ha acumulado también durante la congelación, que se ha concentrado. Y también le puede salir más fácil por esa concentración de la humedad. Así que siempre que vayáis a utilizar pan del congelador, intentar sacar solo la cantidad necesaria. El pan se descongela muy rápido. Si lo tenéis en rebanadas, lo podéis incluso tostar directamente en el tostador para descongelarlo. Si no, unos minutos en el horno, poquitos, también nos van a dar muy buen resultado. ¿Qué le ocurre al pan industrial? Que lo puedo congelar perfectamente. Se me va a quedar blanquecino por las esquinas. Si no es medianamente bueno, se me va a descascarillar, se va a separar la corteza. Eso es muy frecuente en este tipo de panes. ¿Cuánto tiempo podemos congelarlo? No más de 15 días, porque ya os digo que la corteza sale por un lado y la miga por otro con muchísima facilidad. Por lo tanto, no nos da muy buen resultado. Os he dicho que os iba a hablar también de los panes de molde. Aquí también habrá muchas diferencias en la conservación dependiendo de lo artesano o lo industrial que sea ese pan. Nunca se debe guardar en el frigorífico, en frío, siempre bien cerrado el envase y en un lugar cerrado, en un armario, en un cajón, que no esté al aire, de manera que la conservación, bueno, pues sea más larga fuera del frío. Pensamos muchas veces que el frío alarga la conservación, pues en este caso no, porque aumenta la humedad de ese pan y aumenta las posibilidades de que le salga moho. La textura, o vamos a decir las características organolépticas del pan de molde cuando se guarda en frío también cambian. Es como si se quedase un poquito húmedo. El efecto es el mismo, que favorece el crecimiento del moho. ¿Qué ocurre cuando lo guardamos fuera durante mucho tiempo? Pues que le salga moho es difícil, porque generalmente tiende a secarse. Por lo tanto, bueno, pues ahí evidentemente normalmente yo suelo recomendar que no se compre más cantidad que la que se consume habitualmente, y si no, al congelador, que también se puede congelar el pan de molde y sacamos después las rebanadas que necesitemos, que por cierto, dentro del pan de molde también podemos encontrar buenas versiones, como os he dicho, más artesanas y con menos ingredientes artificiales. Por lo tanto, buscar y revisar también las etiquetas cuando vayáis a comprar ese tipo de panes. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le saquéis chispas y practicidad en vuestro día a día. Espero por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.